vienen y van. La fortaleza es el amor. Hola, estamos en Matrimonios al Rescate. Soy Max. Y yo, Geraldine. Bienvenidos. En la vida nos preparamos para tener éxito laboral. Es el amor. Esta promesa se respeta. Podemos concluir una carrera o desarrollar destrezas para hacer crecer nuestros matrimonios. Sin embargo, ¿cuánto tiempo le dedicamos a prepararnos y tener éxito en nuestra relación de matrimonio? Prepárate con nosotros. Matrimonios al Rescate. No todo está perdido. Tú puedes salvar tu matrimonio. Matrimonios al Rescate. Problemas vienen y van. La fortaleza es el amor. El diálogo, la comprensión, el perdón y el escuchar. Problemas vienen y van. Buenos días, estamos en Matrimonios al Rescate, un programa más para ustedes con todo el cariño. Matrimonios al Rescate siempre se esmera en hacer programas para ustedes para poder ayudar a las parejas. Estamos aquí en Radio La Voz de María, como todos los sábados, en 88.1 FM y también en las redes sociales. Soy Max Meister y les doy la bienvenida. ¿Qué tal, amigos? Soy Geraldine Weber. Para mí es grato estar en compañía de mi esposo, de ustedes, la amable audiencia que sábado a sábado de 11 a 12 se hace presente y le dicen presente a Dios, porque aquí todos queremos la salvación, que la sentimos en nuestro corazón y la expresamos a través de la palabra. Y hoy justamente el programa se denomina Cómo ser salvos, cómo salvarnos en Cristo Jesús. Así que antes de darle inicio a este programa, ¿qué les parece si nos encomendamos a la oración? ¿Sí? Y decimos: ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Señor, en tu palabra tú has dicho: donde dos o más se reúnen en tu nombre, tú estás presente. En el libro de Mateo, del 18 al 20, tú has dicho que estás con nosotros presente cuando nos reunimos en tu nombre. Y hoy la familia de Radio La Voz de María te pide perdón, te pide redención, te pide sanación para nuestra tierra que está plagada de violencia, de maldad. Que sea tu sangre preciosa, Cristo Jesús, la que sane y la que reprenda espíritus de violencia, de asesinato, de sicariato, de maldad, en el nombre, sobre todo nombre de Jesús. Que limpie y selles nuestras casas con tu sangre preciosa, selles la entrada y la salida de los ecuatorianos, de nuestros hogares, las ventanas, las puertas. Que selles los territorios donde habitan espíritus del mal, entidades del mal, que queden reprendidos y fuera de las cárceles, de las escuelas, de las universidades. Que sea tu sangre preciosa de la alianza nueva y eterna, que selle nuestra mente, nuestro corazón, nuestra salud, nuestra familia, nos protejas en el nombre, sobre todo nombre de Jesús. Amén. Amén. Y te Amén. pedimos también, Padre amado, por todos aquellos matrimonios que se encuentran sintiéndose desamparados, angustiados, porque han separado su mirada de ti, Padre amado, que seas tú el que los traigas de regreso, como al Hijo pródigo, para que podamos levantar nuestras casas para gloria y honra de Dios. En Amén. Cristo Jesús, amén. Y hoy les tenemos preparado un tema muy importante en las relaciones, en el matrimonio, en la familia, y es mantenerse salvos. Y esto supone muchas cosas, es decir, parece sencillo, pero supone muchas cosas de las que vamos a hablar hoy, así que los invitamos a seguirnos en este programa que va a estar muy interesante, especialmente para aquellas personas en las que a veces dudan un poco de estar en gracia siempre, ¿no? Es decir, mantenerse en gracia siempre. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo va a venir, cuándo va a ser la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Él ha prometido volver y entonces, según la Biblia dice, vendrá como cuando acecha el ladrón, ¿no? Es decir, no sabremos cuándo, puede ser en el momento incluso que estemos dormidos, quién sabe. Pero
Lo que sí sabemos es que cada vez estamos más cerca de su llegada. Entonces, por eso es importante que nos mantengamos salvos, que nos mantengamos en su gracia. Y bueno, y vamos a escudriñar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Y qué es lo que dice en el libro de Hechos 16, del 30 al 31? En este momento, el apóstol Pablo tiene una conversación con un carcelario y le pregunta con angustia, con temor, ¿y qué puedo hacer yo para ser salvo? Quizás era un hombre que tenía sed de Dios, que tenía un corazón endurecido por el mismo lugar en que tenía que trabajar. Y le contesta Pablo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así de sencillo. Hechos 16, del 30 al 31. Un hombre que tenía poca fe o no tenía nada de fe, y le dice: ¿qué tengo que hacer para aumentar mi fe, para encontrarme cara a cara con Dios? Quizás estaba cansado de sufrir, o quizás la situación de dolor que vivía dentro de un sistema penitenciario había tocado su corazón y lo había conmovido de tal manera que necesitaba algo más para calmar la angustia, la ansiedad. Y le pregunta al apóstol Pablo, este carcelero romano, y le pregunta: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cree y serás salvo. Cree y serás salvo tú y tu casa. Por tu fe se salva tu familia. Y aquellas madres de familia que me han escrito, que están angustiadas, que me han dejado mensajes de voz, algunos con dolor, con miedo, quiero decirles que hoy es un buen momento para calmar ese dolor en la oración, para abrazarnos unos a otros y creer. Cree y serás salvo tú y tu casa, para transmitirle el mensaje de amor de Dios a la persona que cayó en desgracia, que está en las cárceles, que consumía drogas quizás y terminó en este lugar que es promesa del consumo, cárceles, hospitales y la muerte, lamentablemente. Pero hoy queremos hablar de la salvación, y el que cree se encuentra en manos de Dios, y si tú crees, tú y tu casa serás salvo. Y esto es lo que le dijo el apóstol Pablo al carcelero romano, y esta promesa también es para nosotros, para ti, para mí, cuando sentimos dolor, angustia, cuando nuestra fe flaquea, cuando nuestras fuerzas son mínimas, porque estamos abrumados o alterados o angustiados, porque no sabemos qué hacer y queremos tener el control de las cosas. Cree, deja ir, depende en Dios, no en tus fuerzas, no en tus mejores ideas, depende en Dios y ora, porque la oración mueve la mano de Dios, y la gente no entiende, cree que es de tanta acción, y es al igual que la salvación. La acción no de tu acción no depende tu salvación. Empecemos por ahí. ¿De qué depende? De tu relación con Dios, de que lo hayas recibido en tu corazón, de que lo hayas confesado, de que en tu corazón donde se vive la fe hayas hecho esa oración poderosa de confesar que eres pecador, confesar que estás arrepentido y que tú crees que Jesús murió en la cruz por ti y que es el Salvador, y cree, y tú y tu familia serán salvos. Y me encanta ese pasaje bíblico porque quiero salvación para mi familia. Porque si tengo un hijo que se está apartando de la misericordia, de la gracia de Dios, yo quiero salvación para él. Y que se vea en mi fe el rostro de Dios. Y que mi hijo o mi hija quieran vivir la santidad, vivir la gracia, vivir la fe. Porque nosotros tenemos que ser ejemplo en lo que practicamos y hacemos, no en lo que decimos. Porque es facilito decir, claro, tú hablas de Dios, pero sin embargo eres bastante pecador, mentiroso, andas en malos pasos. Y yo sé que todos estamos en un proceso de perfección, ¿no? Pero también tiene que manifestarse el fruto de Dios en tu corazón, de que hay una relación de que comulgas, de que oras, de que lo buscas, de que lo necesitas, de que lo amas. Y se manifiesta a través de tus actos, tus palabras, tus gestos, tus acciones, de que crees. Porque cree, tú y tu familia serás salvos, y te lo voy a repetir porque es hermosísimo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esta fue la respuesta de Pablo al carcelero romano, que le dijo: ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿No? Porque todos somos pecadores, hermanos, todos hemos pecado.
y hemos sido destituidos de la gloria de Dios, y esto hay que tenerlo claro. Por eso es que cuando yo digo que nuestro Señor Jesucristo en la cruz pagó nuestra deuda de pecado, es porque fuimos destituidos, pero el Señor nos adoptó, nos volvió a adoptar como hijos por sangre. Cuando hace su sacrificio de amor, nuestro Señor Jesucristo te adopta a ti, me adopta a mí como hijos. Por eso podemos levantar nuestra voz y decir: Abba, Padre, con toda certeza. No somos huérfanos, y la palabra de Dios dice que aunque tu padre y tu madre te hayan abandonado, Dios no te abandona. Y que aunque estés en penumbra y quizás te llegue este mensaje a las cárceles, a los centros de privación de libertad, porque sabemos que este mensaje también le llega a los jóvenes infractores que escuchan Radio La Voz de María. Yo quiero decirte que Dios te ama, que aunque tú estés viviendo en soledad, en miedo, en penumbra, ora, acéptalo a Jesús en tu corazón. Son momentos difíciles, momentos violentos, pero tú, dentro de la angustia, como lo vivía el apóstol Pablo, puedes tener paz. Y quiero compartirte, hermanos, algo que es muy importante, que si tú estás viviendo un encierro, y no el encierro que estamos confinados, que estamos sometidos a estar dentro de nuestras casas después de las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana, porque hay violencia y vivimos estado de excepción en este momento, porque hay violencia y mientras ellos están afuera, nosotros estamos tras rejas. Pero no, quiero que tengas esperanza, porque tú tienes libertad en tu Salvador, nuestro Señor Jesucristo, que es salvación y es liberación para nuestro corazón. Y si me estás escuchando desde el centro de infractores para adolescentes, o estás en algún lugar sufriendo, escondido, yo quisiera que ores conmigo y que le digas a nuestro Padre Celestial con mucho amor: hoy vengo a ti, Señor y Padre amado, como pecador. Te pido en el nombre de Jesús que salves mi alma y que limpies mi corazón de todo pecado. Vengo delante de ti con arrepentimiento. En mi corazón comprendo que necesito de tu salvación. Ven por medio del Espíritu Santo y sáname, límpiame, restáurame en el nombre de Jesús. Acepto en mi corazón a Cristo y acepto lo que hizo en la cruz para comprar mi redención. En obediencia a tu palabra, yo confieso con mi boca a Jesucristo como Señor y Salvador, y creo en mi corazón que Dios lo levantó entre los muertos. Amén. Y quiero que repitas esto conmigo: yo confieso con mi boca a Jesucristo como Señor, y creo en mi corazón que Dios lo levantó entre los muertos, porque la fe se vive y se cree en el corazón. Entonces, cuando yo confieso con mi boca a Jesucristo como Señor y Salvador, yo confieso a Jesucristo como Señor y Salvador, no al don dinero, no al don droga, ni al don alcohol, ni al enamorado, ni a la enamorada. Yo confieso a Jesucristo como mi Salvador con mi boca, y creo aquí donde se vive la fe, se vive en el corazón y en la mente, y creo en mi corazón que Dios lo levantó entre los muertos. Y es lo que ha dicho en su palabra, que cada uno de nosotros que invocamos el santo nombre de Jesús, seremos salvos. Y ya te lo dije hace un momento, eso está en Hechos, ya te digo en qué parte del libro de los Hechos, Hechos 16 del 30 al 31, que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así que, hermanos, si tú estás viviendo dolor, depresión, ansiedad, ya sabes a quién acudir. Y esto es inmediato. Yo te digo que en las noches más oscuras de mi vida aprendí a orar, aprendí a ser agradecida, aprendí a que si no tenía una relación con Jesús, no había quien me levante de mi depresión, de mi amargura, de mi negatividad. Y es aceptando y confesando con mi boca que Jesús es mi Salvador y mi Redentor, y sintiendo en mi corazón y creyendo, porque en el corazón se vive la fe, que Dios lo levantó de los muertos. Dice la palabra de Dios que tú y tu casa serán salvos, seremos salvos. Así que usted, hermano y hermana que me escucha, declare varias veces esto frente a amigos, frente a enemigos, en donde esté, en silencio o a todo pulmón, declare que nuestro Señor Jesucristo lo salvó a usted, me salvó a mí del pecado, ¿no? Que nuestro corazón estaba abatido, que somos pecadores, que seguimos pecando, pero tenemos un camino que es de verdad,
para seguir una vida eterna, una vida de conversión, una vida de salvación. Y es en el corazón, hermanos, que se vive la fe, en el que se cree que Dios levantó a Jesús entre los muertos. En nuestra boca, que se confiesa a Jesús como Salvador para nuestra redención. Y dice en el libro de Hechos que el que cree es salvo, él y su familia. Y te repito los versículos para que los guardes, los pongas en tu mente, los escribas en un papel o los tengas en un cuaderno para que los puedas repasar cuando aquel día malo que eres acechado por el pecado, la tentación o la maldad, tú levantes tu voz y vuelvas a invocar el santo nombre de Jesús. Y dice en su palabra, en el libro de Hechos 16, versículos del 30 al 31, cree en el Señor Jesucristo, cree, y serás salvo tú y tu casa. Y esto es hermosísimo. Y también dice en el libro de Segunda de Pedro, del 3 al 9, por lo tanto, Él nos ama a cada uno de nosotros. Es su deseo que no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La paga del pecado, hermanos, es muerte, y no queremos nosotros vivir muertos. Queremos vivir esta vida en abundancia, esta vida de salvación, y aprender a orar, ¿no? Y aprender a confesar que somos pecadores. Y a mí me gusta decirle a los hermanos que escuchan, que es algo que he aprendido yo, y que hay que sacarlo de la oscuridad, del pecado, del secreto del corazón. A cada pecado ponerle nombre y apellido. ¿Por qué digo nombre y apellido? Porque no, es que yo a veces, no, hermano, usted tiene un problema con la lujuria, ese es su pecado, no es que a veces ve pornografía, usted tiene un problema, un pecado que tiene que confesar, llevarlo donde el sacerdote y decirle que es la voz que escucha a Dios a través de la herramienta que es el sacerdote para que usted sea perdonado, y decirle, Señor, estoy pecando, soy una persona que tengo una dependencia, una atadura espiritual a todo contenido pornográfico o nocivo para mi mente y mi corazón, y necesito que me ayudes, Señor, y que en el nombre de Jesús rompas atadura con esta entidad. Y tú vas a ver cómo el Señor te desata, te libera, pero primero tienes que confesar, porque si no hay una confesión, el pecado en la oscuridad sigue creciendo. Si sales de la negación a la aceptación de que hay un problema, todos los terapeutas dicen que empiezas a caminar en la solución. Los psicólogos, los psicoanalistas, los psiquiatras dicen que tienes que salir de la negación, de querer esconder, encubrir tu pecado, tu defecto, ese miedo que te invade, y ser valiente y esforzarte en decir la verdad. Ok, mi pecado se llama lujuria, gula. ¿Y cuál es la derivación? Por eso digo nombre y apellido de la gula. Ok, alcoholismo, drogadicción, pornografía. Y tú vas identificando para que puedas ir erradicando en el nombre de Jesús. Reprendes espíritus de maldad que te han tenido gobernado y sometido, porque tú quieres ser libre. Y hoy hablamos de un tema importantísimo, que es salvación. Salvación de nosotros, de nuestros deseos, de nuestra concupiscencia, de nuestra debilidad, y fortalecernos en el Espíritu de Dios, que nos rinde y nos da ese poder para sobrellevar la carga, aunque la cruz sea pesada. Nosotros la sobrellevamos con el amor de Dios y logramos vencer aquellas ataduras. Pero ojo, vencer es derrotarse, porque vencer no es que ya me liberé, no, es decirle no al pecado, es no volver a entrar a la pornografía, no beberte esa primera copa, no utilizar esa primera droga, no seguir mintiendo, abstenerte de robar, matar o lo que sea que tú estés haciendo, es no a la primera. No es que es un poquito y yo puedo, lo controlo, hermano, con el pecado no se negocia. Mira lo que le pasó a Eva cuando empezó a escuchar que iba a ser como diosa. Le dijo a Adán, toma, aquí está la manzana, seremos como dioses. Adán dijo, pasa, se la comió, y ahí todos sabemos por qué estamos condenados y por qué nuestro Señor Jesucristo en la cruz pagó nuestra deuda de pecado. Y lo que dice el libro de Romanos, del 3 al 23, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores en realidad, porque nacimos de esta manera desesperada de que Jesucristo, sin excepción, nos conceda la redención, hermanos, porque delante de Dios no hay ninguno justo, pero sí habemos un proceso interno de salvación, de sanación, de mejora continua, de santidad, porque nuestro anhelo, nuestro corazón es salvación, y salvarnos significa vida,
porque el que vive en pecado está muerto, muerto en sus iniquidades, en sus debilidades. Así es. Bueno, como escuchamos, pues, como dice mi esposa, realmente es complicado a veces mantenerse a salvo, porque la tendencia nuestra es al pecado, ¿no? Sabemos que nacemos con la concupiscencia y que vamos a tener esa tendencia al pecado, es decir, todo pecado nos va a gustar, y por eso es lo difícil de mantenerse en gracia, porque la tentación va a estar ahí y el enemigo lo sabe, y entonces vamos a tener el peligro de caer en la tentación muy fácilmente. Pero mientras nos mantengamos en gracia del Señor, pues va a ser más difícil, porque Él siempre nos va a estar custodiando, nos va a estar ayudando a no caer. Y entonces ahí está la importancia de mantenerse salvo en gracia. Y dice en Efesios 2, versículos 8 al 9, dice, porque ustedes han sido salvados por su gracia. Es decir, nos salvamos por la gracia. ¿Mediante qué? Mediante la fe. Esto no proviene de ustedes, sino que es un don de Dios. Amén. Entonces, fíjense ustedes, les leo estos versículos 8 y 9 de Efesios 2, porque aquí en esta frase está explicado tan claro, ¿no? Y en lo que nosotros por lo general caemos con nuestro orgullo, porque pensamos que las cosas, somos merecedores de las cosas porque nos hemos esforzado, porque hemos puesto de nuestra parte, por nuestra inteligencia, por muchas razones. Decimos, bueno, por nuestros propios méritos nos hemos ganado esto, y es mentira. Esa es la gran mentira que el enemigo nos pone en la cabeza, y en la cual con nuestros orgullos y con nuestro orgullo, con nuestra soberbia, caemos fácilmente, ¿no? Y aquí está clarísimo, dice, porque ustedes han sido salvados por su gracia. ¿Y cómo se llega a esto? Mediante la fe, ¿no? No mediante cualquier otro acto o obra, no, mediante la fe. Es decir, cuando tú tienes fe, mientras más grande sea tu fe, más gracia tienes. Y esto no proviene de ustedes, es decir, no es algo que nosotros lo tenemos, sino que es algo que viene del don de Dios. Y ese don de Dios nos lo da de acuerdo a nuestra capacidad de poder mantener ese don dentro de nosotros mismos. Es decir, de no caer en el pecado. Porque cuando nosotros caemos en el pecado, nos alejamos de Dios y Dios nos quita el don. Porque dice, no, tú no eres merecedor de ese don, y realmente comenzamos a caer en más pecado, porque como no tenemos la gracia, nos flaquea la fe y obviamente nos quita Dios el don, y obviamente estamos en las manos del enemigo, ¿verdad? Y entonces, claro, dice, por eso no podemos basarnos en lo que nosotros somos. Es decir, el autoestima está bien. O sea, para sentirnos bien, para estudiar, lograr una carrera, ser profesionales, realizarnos en nuestra vida, tener nuestras cosas que nos gustan, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que somos merecedores de todas esas cosas, sino que las hemos logrado gracias a Dios. Entonces, debemos de ser muy agradecidos también. Y dice finalmente este versículo, y no es el resultado de las obras, para que nadie se glorifique de esto. Es decir, que podemos nosotros hacer las obras de Dios, pero ni siquiera esto nos hace merecedores a la gracia. La gracia solamente nos las puede dar Dios y nada más. ¿Y cómo nos las da? Mediante la fe. Entonces nosotros hacemos las obras, por eso es que hay gente que dice, Señor, pero yo he hecho buenas obras, yo he orado, yo estoy haciendo el bien, no le hago bien a nadie, el mal a nadie, ¿verdad? Sin embargo, no es bendecido, no tiene ese don de la gracia, no recibe de Dios todas esas bendiciones, ¿ya? Porque dice, el resultado de esto no es el resultado de las obras, ¿no? Porque cuando nosotros hacemos la obra, la tenemos que hacer con buena voluntad, sin esperar nada a cambio. Es decir, si nosotros estamos haciendo algo bueno por alguien, a un vecino, un amigo, lo ayudamos, les damos alguna ayuda, ¿verdad? Tiene
tiene que ser desinteresadamente, sin esperar nada a cambio. Entonces, en ese momento, nosotros no es que somos merecedores por haber hecho esa gran obra, ¿verdad? Por eso decía, lo que da el bolsillo, la mano del bolsillo derecho no tiene que saber el lado izquierdo. Pero es porque realmente no sirve, ¿verdad? No sirve. No sirve que nosotros digamos, pero Diosito, yo me he portado bien, por favor, ayúdame. No, eso no sirve. Porque no se basa en las obras como resultado de las obras. Las obras ayudan, obviamente, si nosotros nos portamos bien, si estamos en gracia, si cumplimos con los mandamientos de Dios, si no caemos en tentación, etcétera, etcétera. Pero eso viene mediante la fe. Por eso viene nuestra gracia y solamente proviene con el don de Dios. No sé si les quedó claro, pero este concepto les he dado un poco más de tiempo para que podamos comprenderlo a cabalidad, porque cuando nosotros tenemos este concepto claro, pues lo demás ya viene por añadidura, ¿verdad? Porque vamos a pecar menos, vamos a tener menos pecados capitales como son la ira, la soberbia, el orgullo, etcétera, etcétera. Y entonces vamos a tener en cambio más fe. Y hay muchas personas que incluso pues cuando nosotros damos las charlas dicen, bueno, pero nosotros nos portamos bien, pero sin embargo no recibimos esas bendiciones, sin embargo no nos llevamos bien en casa. Pues bueno, revisen cómo están haciendo las obras, porque es posible que estén haciendo las obras, pero su fe esté flaqueando. No nos portamos bien, no nos llevamos bien en casa. Qué interesante esta reflexión, porque somos el resultado de lo que ponemos en nuestra mente, y ese alimento que ponemos en nuestra mente es la palabra de Dios, esa vitamina que va a aumentar y fortalecer nuestra fe. No viene simplemente como regalo, viene de un trabajo esforzado de cada uno de nosotros, del encuentro de la persona que quiere encontrarse cara a cara con Jesús, con Dios, que hace el esfuerzo de escudriñar su palabra, que hace el esfuerzo de orar, de congregarse. Aquí todos los seres humanos vamos a fallar. No se trata, y quiero dejarles claro para aquellos que nos han dicho que no se portan bien, que se portan bien y que sin embargo no se sienten bendecidos. Esto, hermanos, la fe es un regalo, porque la gracia es este regalo. El don de Dios. Es este regalo inmerecido que tenemos los seres humanos. Porque como dice la palabra, ninguno de nosotros delante de Dios está libre de culpa o de pecado. Y el estudio diario de la palabra de Dios que dice que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, de la boca de sabiduría de Dios. Porque palabra. Recuerda que la palabra de Dios es inspiración de Dios, es viva y eficaz. Amén. Amén. Y entonces ahí es cuando realmente podemos nosotros entender esto que es un poco difícil, ¿no? A veces de entender, de razonarlo especialmente, porque nuestro cerebro razona todo, ¿verdad? Lo ve mucho más mecánicamente. Y entonces, claro, pues a veces pensamos que si nosotros obramos bien, pues ya estamos merecedores. Pero, como dice mi esposa, no siempre es eso suficiente, sino que tenemos que justamente creer, y eso creer es la fe. Por eso hablamos que la gracia viene justamente de ese creer, de esa fe que podamos tener en nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, hermanos, yo quería hacerles unas recomendaciones para este feriado, que estamos en casa, y que abramos la Biblia, porque la palabra de Dios nos dirige a estudiar la Biblia. Y como dijo Juan, en el libro de Juan, del 5 al 39, escudriñad las Escrituras. Yo cuando empecé a aprender sobre la palabra de Dios, porque tenía y tengo esta sed de encontrarme con Jesús, porque soy pecadora, porque quiero vivir en gracia, porque quiero seguir cambiando, porque he notado todas las maravillas y bendiciones que el Señor ha hecho en mi vida y porque estoy agradecida, y me faltará vida y gratitud con todo lo que Dios me ha dado, me ha bendecido, me ha restaurado, me ha levantado, y tengo mucho que agradecer. Entonces, este apostolado de matrimonios al rescate, que fue una forma también terapéutica de aprender más, de poder servir, de salir un poco del egocentrismo, de creer que uno se sabe todas las cosas. No, hermanos, nosotros no nos sabemos todas las cosas, pero lo que sí te podemos decir que Dios tiene sabiduría,
tiene su palabra que es viva y eficaz y que bajo ningún concepto nuestro ego, nuestro orgullo puede interferir en el mensaje de salvación, en la ayuda que queremos que tú recibas a través de la palabra de Dios. Cuando abres la Biblia, tú te encuentras con las realidades. Yo cuando empecé a escudriñar la palabra y el libro de Juan, que es toda la trayectoria del paso de nuestro amado Jesús por la tierra, de sus obras, de sus milagros, de su perdón, de su redención. Y aquí en este mismo libro nos da el exhorto y la recomendación a abrir la palabra de Dios, y dice en el libro de Juan, del 5 al 39, escudriñad las Escrituras. Y recuerda que toda escritura, todo libro de la Biblia está escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo, que por eso es que la palabra es viva y eficaz, porque en este libro habita el Espíritu vivo, eficaz. Dicen que la palabra de Dios es como una espada, ¿no?, de doble filo, que te confronta a tu realidad cuando somos arrogantes, críticos, queremos hablar bonito, pero en realidad somos tan diferentes a lo que hablamos, o nos ponemos una máscara para vernos bien, porque el hombre tenemos, y yo me incluyo, esta naturaleza que queremos evadir el dolor, nos ponemos unas máscaras y nos revestimos de alguien que no somos, pero en realidad Dios conoce nuestro corazón, y al conocer nuestro corazón Él busca humildad para aceptar que tenemos defectos, que somos pecadores. Por eso es que la palabra de Dios es como una espada de doble filo, que te confronta ante tu verdad, tu realidad, porque tú te puedes esconder o mentirle a todo el mundo y engañar, pero a Dios no lo vas a engañar jamás, porque Él escudriña dentro de tu corazón y te envía a ti y a mí y a todos los que estamos aquí reunidos en esta maravillosa velada frente a Dios, a escudriñar las Escrituras. Y mira lo que le dice Pablo también a Timoteo. Recuerda que Timoteo era un apóstol que estaba aprendiendo de esta vocación a través de las enseñanzas del apóstol Pablo. Él quería ser un diácono, pongámoslo mejor, lo explico un poco más asequible a lo que a esa época podría reflejarse en la época actual, un diácono. Entonces le dice el apóstol Pablo, le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Y esto en el libro de Timoteo nos hace darnos cuenta de que la palabra es verdad, verdad para un cambio, verdad para confrontarnos, verdad para tener conversión, verdad para consolarnos, verdad para llegar al punto de encuentro con Dios y detenernos y respirar y saciar la sed del alma, del corazón que necesita aumentar la fe y que busca encontrarse con Dios. Y Dios te habla a través de su palabra y tiene promesas para ti a través de su palabra, así que dejemos de ser vagos. Cojamos las riquezas que Dios nos ha dejado en la Biblia, aprendamos a vivir la fe como la vivieron los antiguos creyentes de la fe, creyentes y seguidores de Jesús, que nutrieron sus vidas, porque dice que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, y nutrieron sus vidas de toda palabra que sale de la boca de Dios, como lo dice el libro de Mateo del 4 al 4, porque les dice Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo único que importa, hermanos, y es la razón de nuestra vida cotidiana, es encontrarnos con nuestra salvación. Y te voy a explicar brevemente a qué me refiero con salvación. Fuimos una antigua criatura. Somos un bebecito pequeño ahora en fe, que estamos creciendo, nos estamos nutriendo de la palabra, como aquel que está con un biberón pequeñito tomando leche, ¿no? Y a medida que vamos aumentando en la fe, que vamos conociendo más de nuestro Padre amado, de las vivencias y las experiencias, las obras y milagros de Jesús en los diferentes libros y textos de la Biblia, vamos creciendo. Eso se llama crecimiento espiritual. Vamos avanzando, vamos teniendo más empatía, paciencia, amor, tomando decisiones porque tenemos un compromiso con Dios para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, ya no a la voluntad del hombre. Porque como era la antigua criatura, el hombre natural, el hombre sin fe. Ah, no me gusta cómo me va en el matrimonio, me divorcio. No me gusta cómo me hablaste, ve, te fuiste. Ah, me gusta cómo sonríe mi secretaria, mi amigo XYZ. Coqueteo y me meto ahí sin pensar que tengo un compromiso con Dios, sin conocer que la paga del pecado es muerte y que va a terminar mi relación y mi relación con Dios también. Mi relación de casados y mi relación con quien me ha venido a salvar, que es nuestro Señor Jesucristo, quien en la cruz pagó mi deuda de pecado. Entonces, hermano, usted y yo no le vamos a seguir aumentando a esa deuda de pecado más pecados.
sino que vamos a vivir en el camino de la verdad buscando, porque el hombre está en búsqueda. Está marcado en su corazón desde tiempos ancestrales, desde que vemos en las cavernas cómo el hombre ya tenía rituales y tradiciones para enterrar a sus muertos. Tenían cultos para amar y adorar a Dios, porque el hombre tiene tatuado, tiene aquí la imagen y semejanza de Dios en su corazón, en su alma. Y no es desde ahora. Por eso es que hay diferentes religiones, hay más de 52 religiones, si no me equivoco. Hay, sí, muchas hay muchas religiones, hay muchas... Y no todas creen en Cristo, ¿no? O sea, claro, hay politeísmo, que son sí, varias deidades o dioses. El hinduismo es el que más se acerca... Es el politeísmo. El que más se acerca a la cantidad que a nivel mundial, digamos, el cristianismo es la religión que mayor cantidad de personas tiene como creyentes, ¿no? Entonces realmente veíamos el otro día justamente un cuadro que Geraldine hizo y podíamos determinar que más o menos el 33% de la población actualmente es cristiana, ¿no? Ahora ahí están unidos pues obviamente los tres grupos cristianos. 4.200 religiones. Claro, sí, 4.200 religiones en el mundo. Increíble. Sin embargo, la de mayor población se puede decir que es la católica, luego viene la evangélica y la ortodoxa, ¿no? Y ahí está también, el hinduismo que también se practica en toda la parte de la India, ¿no? Y de ahí pues viene obviamente todas las demás religiones. Y si quieren les puedo leer las estadísticas en este momento, porque en el mundo hay 4.200 religiones según el estudio del Pew Research Center, esto del año 2017, y que en torno al 77% de la población mundial, lo que hablábamos y me explicabas, se practica el cristianismo, el 31% islam, 24% hinduismo, 15% budismo, 7%... No. El 77% es digamos, todas estas 4.200 religiones, ¿verdad? Es decir que más de casi un 80% del mundo cree en algo, o sea, cree en la religión. Y un 20% es ateos o no cree en nada, ¿verdad? Y entonces ahí dice que el 31% corresponde al cristianismo. El islam, un 24%, como yo les decía, es el que más se asemeja al cristianismo. El hinduismo es un 15%, el budismo un 7% y los demás, digamos, son el porcentaje que sobra, ¿no? Entonces vemos pues que aquí de las 4.200 religiones, básicamente el 31% corresponden a los cristianos. Y ahí están también inmersos los ortodoxos grupos y los protestantes. Los protestantes, así es. Amén. Ahora sí está más claro. Más o menos sí. Y de eso hace pues un 77%, casi un 80% de la población mundial que es creyente. Así que nosotros estamos en ese 80 o 77% de creyentes y dentro del 31% que somos cristianos. Así que sintámonos orgullosos porque realmente Cristo es el verdadero Salvador. Y como en la misma Biblia dice, no existe otro más con el nombre que puedas venir y salvarnos, ¿no? Así que estamos nosotros deseosos de que regrese y esto se confirme, ¿no? Así que quiero leerles también de Romanos 10, versículo 9, que dice: porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, ¿no?, que Dios lo resucitó entre los muertos, entonces serás salvado. Fíjense ustedes, este versículo, ustedes tienen que aprendérselo de memoria, porque este es algo básico para nuestra salvación. Es decir, Romanos 10, 9, es fácil, ¿no? Romanos 10, 9, un número menos, el versículo. Y en tan poca frase dice muchísimo, ¿no? O sea, ¿cómo podemos ser nosotros salvos? Rápido, ¿no? Porque cualquiera se puede haber olvidado. Dice, bueno, hemos pecado, somos pecadores, porque como decía mi esposa, no hay quien tire la primera piedra, como dijo Jesús,
el que se sienta libre de pecado, ¿no? Realmente aquí somos todos pecadores. La suerte y la gran noticia es que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Así que tenemos que deshacernos del pecado lo más rápido posible, ¿verdad? Y entonces, claro, seremos salvos, ¿verdad? ¿En qué momento? En el momento en que nosotros confesamos con nuestra boca, así como lo estamos haciendo nosotros, ¿no? Que Jesús es el Señor y que creemos de corazón que fue resucitado por Dios entre los muertos y que va a venir por segunda vez al mundo para salvarnos a todos los cristianos. Fíjense ustedes qué linda noticia. Ese 31% nos vamos a ir al cielo. Fíjense ustedes, sin discriminar las otras 4.000, qué sé yo, pues 189 religiones que hay, ¿no? Pero obviamente la realidad es que ese 31% seremos salvos, simplemente porque estamos confesando con nuestra propia boca que Jesús es nuestro Señor, nuestro Dios. Y que además, mira, antes de que ¿no? continúes, quiero decirte, porque Que esto es resucitó. importante, hablábamos hace un momento de hacer esa oración y Amén. a buena hora que... Sí, eso ya son los versículos 10 al 13, ¿no? que citas el versículo de Romanos del 10 al 9, y que cuando uno confiesa con su boca que Jesús es el Señor y lo creemos en nuestro corazón, tenemos que saber en nuestro corazón lo que hizo Jesús en la cruz. Amén. Porque para comprar nuestra redención, porque Él compró tu redención, mi redención, la redención Murió de en la Max, cruz por nuestro tuvo pecado. que sacrificarse y pagar nuestra deuda de pecado en la cruz. Amén. Entonces nosotros Por que eso. sabemos, porque tenemos que aceptar que Cristo en nuestro corazón, aquí es donde se acepta y Murió se por cree. nosotros. La fe se acepta y se cree en el corazón, en la razón y en las acciones. Nosotros aceptamos que Cristo en nuestro corazón hizo en la cruz todo para comprar nuestras vidas, nuestra Amén. redención. Dios sacrificó a su Hijo para salvarnos. Fíjense ustedes cuánto nos ama, ¿no? Y entonces dice, porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, entonces nosotros decimos, yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor. Yo confieso en obediencia confieso. con mi boca que En Jesucristo obediencia. es el Señor. Amén. Y luego dice, mira, y esta es la oración. Eso es todo. Apréndete, como dice Max, Romanos es. 10:9. Y si tienes a alguien que no tiene fe y quieres ayudarlo, hazle Léele esta esto. oración. Así es. Hácela porque tú te la vas a aprender. Y Y vas si a no te buscar, la aprendes, anda a la Biblia y míralo, ¿no? porque Romanos lo vas a 10:9. buscar en Romanos 10:9. Entonces dice, porque si confiesas con tu boca, entonces dices, yo confieso con mi boca que Jesús es el Salvador, el Amén. Señor. Y creo en mi corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos. Eso es todo, hermanos. Así es. Y Prueba tú has de esto, dicho, prueba de esto es que, miren ustedes, cuando estaba siendo crucificado nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Habían incluso, lo crucificaron con 2 ladrones de la época que eran unos malditos, Barrabás, ¿verdad? Y sin embargo, cuando estaban ya en el hecho de la muerte, uno de ellos, por eso llaman el buen ladrón, ¿no? Él se arrepiente y le dice, Señor, yo me arrepiento, ¿qué tengo que hacer para estar en el cielo? Entonces él le dice, simplemente tienes que creer y confesar con tu boca que yo soy tu Señor. Y eso fue lo y que eso hizo. fue lo que también vimos Así hace un es. momento en el libro de Y se Hechos. salvó. Del 16, del 30 al 31, cuando el carcelero romano le hizo al apóstol Pablo la pregunta más importante que jamás puede hacer. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Entonces él le Amén. contesta, le dice, cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Y aquí dice, Así yo es. confieso con mi boca que Jesús es el Señor y creo en mi corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos. Y dice aquí, Serás seré salvo, salvado. serás salvo tú y tu familia, como dice el Amén. libro de Hechos. Y esto Imagínense. hay que aprenderse, hermano. Nos ¿no? vamos toditos de la mano ahí. Como dicen, ¿no? Cuando venga estaremos ahí todos de la mano del Señor como Y mira lo que salvos. le dice y Nicodemo, ¿te acuerdas de Nicodemo que también le pregunta a Jesús algo similar y Jesús le contestó, debes de nacer de nuevo? Y no es que va a haber reencarnación y que vas a tener una segunda oportunidad, es en esta tierra, es en esta oportunidad de ser una criatura nueva, de aceptar con tu boca que Jesús es el Señor y que crees en tu corazón que Dios lo resucitó y emprender, ya que vas a ser salvo tú y tu casa, emprender una vida como una criatura nueva en Cristo Jesús. Qué importante es
ser criaturas nuevas, saber que estamos, como yo les decía hace un momento, en un crecimiento espiritual en el que nos nutrimos de la palabra de Dios, nos nutrimos de la oración, nos nutrimos de nuestra fe. Y qué importante es ser criatura nueva en Cristo Jesús. ¿Y qué significa? Vamos a verlo, dónde está esto en la palabra de Dios. Esto está en el libro 2 de Corintios, del 5 al 17. Esto es otro versículo muy importante de aprenderse, porque nosotros hemos confesado, sabemos que si uno cree, como dice en el libro de Hechos, en el libro que te voy a repetir, el versículo del 16, del 30 al 31, serás salvo tú y tu casa. Si crees en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Y si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees aquí en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, y que tú serás salvo. Ok, esa parte la hemos pasado. Ahora vamos a ver, una vez que eres una criatura nueva, que has confesado, que eres salvo y que estás en crecimiento espiritual, dice en el libro de Corintios, 2 de Corintios, del 5 al 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todas, te repito, 2 de Corintios del 5 al 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todo en tu pasado es perdonado. Tú eres una criatura que lo que hiciste, dañaste, violentaste, el Señor te perdona y te hace una criatura nueva para que no regreses a ese círculo de violencia donde te sacó, donde agredías a otros, te agredías a ti, donde eras incrédulo, donde vivías en la mentira, en la lujuria, en la gula, en el alcoholismo, en la drogadicción o en las cárceles. Pero dice la palabra de Dios que si uno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Todo eso viejo, feo de tu pasado pasó y todo lo que es hoy, aquí y ahora es hecho nuevo, hecho en fe, en crecimiento espiritual, en gratitud, en perdón, en redención, en amor. Porque ya no puedes regresar a ser esa criatura de odio, de rencor, que solamente criticaba, que era violento con las palabras, con las acciones, egoísta, envidioso. Ya no. Eso quedó en el hombre antiguo, el hombre natural, el incrédulo, el que no tenía fe. Hoy todo es hecho nuevo, estás viviendo un hombre nuevo, has confesado a Jesús en tu corazón, crees que Dios lo resucitó, tú eres salvo, tu casa es salva. Ahora, de modo que estás en Cristo, todo lo viejo fue perdonado y todo es nuevo. Amén. Qué lindo, ¿no? Todo es nuevo y lo hace nuevo porque no es lo mismo cuando tú sobre ya algo viejo haces las cosas, porque siempre va a haber eso, ¿no? Pero acá no, Él saca todo y hace un hombre nuevo, una mujer nueva. Y fíjense ustedes aquí en Hechos 4, versículo 12, dice, porque no existe bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el cual podamos alcanzar la salvación. No existe. Así que por eso es que pueden existir 4.199 religiones más. Pero aquellos que tenemos a Cristo es realmente la salvación, porque no existen más. Es decir, no nos debemos engañar, no es por criticar ni por querer menospreciar a las demás. Todos tenemos nuestro criterio y por eso respetamos, pero nosotros que sabemos y que escudriñamos la Biblia, por eso es un libro de sabiduría, pues podemos decir, y no lo decimos nosotros, sino que lo dice la misma Biblia, en Hechos 4:12, que no existe bajo el cielo otro nombre dado a los hombres. Es decir, puede que existan otras cosas, pero dado a los hombres no existe, ya, por el cual podamos alcanzar la salvación. Jesús es nuestro Salvador único, no hay más. Y de ahí paramos de contar porque esperamos su venida, su segunda venida en gracia. Por eso tenemos que estar siempre en gracia. ¿Y cómo llegamos a esa gracia? Decíamos, a través del versículo que leímos al principio, a través de la fe. No queda otra. Es decir, la fe es la que nos asegura a nosotros mantenernos en gracia. Si perdemos la fe, perdemos la gracia. Y si perdemos la gracia, perdemos la salvación. Y si perdemos la salvación,
no iremos al cielo cuando moramos. Entonces, lo peor que podemos hacer es no mantener la gracia, no mantener la fe y no mantener ese amor que Cristo nos dejó. A mí me encanta pensar que somos criaturas nuevas y que vamos a reformar nuestra forma de pensar. Esta es la única forma de trascender, que vamos a vivir en oración, que vamos a vivir de forma positiva, alentándonos unos a otros, no desmoralizándonos. Sabemos que los días son difíciles, pero tenemos una gran promesa que es nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dejado en el libro de Romanos, en el libro de Hechos, que podemos levantar una plegaria y sentirnos acompañados, que nos invita a escudriñar la palabra de Dios para encontrar alivio, respuestas en nuestro corazón, para mantener ese canal abierto de comunicación, comprendiéndonos y meditando, porque la palabra de Dios es para meditar, porque nos cambia, hermanos. Yo ya les decía que es como una espada de doble filo que nos confronta a nuestra realidad, y yo quisiera que juntos asumamos el compromiso de ser positivos en nuestra forma de hablar, dejando el no descartado, y digamos que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece en la oración, que nos fortalece en el hábito de la lectura de la palabra de Dios, que nos fortalece en tratarnos mejor, y el compromiso de ser criaturas nuevas, dejando de mentir, dejando de decir malas palabras. Qué difícil tarea, pero se puede en Cristo Jesús cuando uno tiene compromiso, cuando sale de la negación y vive en la aceptación de que tiene un problema, que lo ha confesado y que hoy es el mejor día de nuestras vidas para emprender ese maravilloso camino que se llama de la verdad, el camino de la vida, y tiene un nombre: Jesucristo. Queridos hermanos, soy Geraldine. Para mí ha sido un gusto compartir con ustedes en esta mañana de días buenos, porque cuando estamos con el Señor tenemos días buenos, de luz. Dentro de Él ha dicho en su palabra que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, y que si nosotros tenemos fe, veremos ese resplandor de la luz, de la gracia en nuestra vida, en nuestros corazones y en nuestra familia, y que si tú tienes fe, tú serás salvo, tú y tu familia. Y ese es el orden: tú primero y tu familia, porque por tu fe se salvan tus hijas, tus hijos, tus nietos. Dice la palabra de Dios que hasta la cuarta generación de tu familia Él bendice por tu fe. Así que hoy es un buen día para aumentar nuestra fe. Me despido, hermanos queridos, oremos juntos por el Ecuador. Nos vemos. Amén. Y no nos acordemos de Jesús o de Dios solamente en los momentos difíciles, ¿no? Porque realmente no es justo, ¿no? O sea, tengamos esa gratitud todos los días de nuestra vida, ¿no? Para que Él se acuerde siempre también de nosotros, de acompañarnos y nos entregue esa gracia, no solamente a nosotros, sino a toda la familia. Por eso dice: serás salvo tú y toda tu familia. Yo les quiero dejar también con un versículo de Mateo 7:21, versículo 21, que dice: no son los que me dicen Señor, Señor, los que entrarán en el reino de los cielos. Fíjense ustedes. Es decir, que no porque nosotros siempre que nos pasa algo o estamos nerviosos o queremos pedirle algo, decimos: Señor, Señor, por favor, Señor, tú eres mi Dios. No, no. No entraremos al reino de los cielos solamente con decir: Señor, Señor, tú eres mi Dios, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Es decir, los que cumplen con los mandamientos. Así que no se confundan tampoco, que cometamos la fechoría y después queremos: ay, no, Señor, Señor, por favor, ayúdame. No. O sea, tenemos que, para poder ser salvos y ser merecedores del cielo, cumplir con los mandamientos que manda nuestro Dios en el cielo. Y bueno, los dejo pues también con el cariño de siempre, pidiéndoles que no se olviden de nuestra querida radio, que sigan colaborando como siempre con ese gran corazón que tienen, aunque sea con $1, pues a nuestra querida radio, con las cuentas que circulan en la parte inferior, o acercándose a la radio, pues a nuestra querida radio, llamando, o también en la isla de El Albán Borja, que tenemos también diagonal al Supermaxi, ¿no? Con su colaboración podemos seguir en esta evangelización 24/7. También pueden ayudarnos comprando la rifa para diciembre del carro, de una moto, y también el tercer premio, que es fabuloso, que te ponen todo tu emprendimiento, ¿no? Así que colabora pues y permítanos seguir con esta evangelización, llegando a tu casa a través de las ondas radiales 88.1 FM estéreo, aquí en Guayaquil y sus alrededores. Y en las redes sociales también. Nos pueden ver también en Radio La Voz de María y también en Matrimonios al Rescate. Los esperamos el próximo sábado.
de la misma hora, por esta misma radio, La Voz de María, de 11 a 12. Chao, hasta la próxima. Esto ha sido Matrimonios al Rescate. Gracias por seguirnos en las redes sociales de Radio La Voz de María 88.1 FM en Guayaquil. Escríbenos en WhatsApp. Síguenos en Facebook, Instagram, Twitter o en YouTube. Comparte y dale like. Todos los sábados de 11 a 12, prepárate con nosotros en Matrimonios al Rescate. Radio La Voz de María, que Dios te bendiga. Problemas vienen y van, la fortaleza es el amor.